trabajar con 3 cifras significativas. ¿Sí? Entonces, vámonos a la solución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la eliminación de Gauss, ¿no? El algoritmo de eliminación de Gauss, que nos va a servir tanto para resolver por el método de Gauss, para resolver también por el método de factorización LU, nos va a servir también para calcular el determinante y para calcular la inversa. Entonces vamos a hacer primero la eliminación de Gauss. Ok. Entonces vamos a hacer lo más amplio posible. Vamos a darnos bastante espacio porque vamos a trabajar con la matriz ampliada, con la identidad, para en un solo, de un solo saque, por decirlo así, vamos a resolver varios de estos ítems, ¿no? Vamos a resolver por Gauss, vamos también a dejar las matrices L y U dentro de la matriz A, y también vamos a calcular la inversa de un solo saque, ¿no? Entonces vamos a colocar acá en el paso inicial la matriz de coeficientes, que viene a ser esta de acá. La vamos a copiar aquí para facilitarnos. Y la vamos a colocar acá. Ok. Ahora simplemente eliminamos los X, ¿no? Acá no se colocan las incógnitas. Y acá donde estaba X3, ponemos el 1. Ok. Y el vector B, 27, 45, 140. Sí, ¿no? Lo copiamos y lo pegamos. Bueno, vamos a colocar la separación. Acá copiamos el vector B. Listo. Ahora vamos a colocar acá la matriz identidad, ¿no? Para trabajar también para la inversa. Entonces colocamos acá la matriz identidad de la misma dimensión que la matriz A, ¿no? Y finalmente acá vamos a colocar las operaciones, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer operaciones entonces en la fila 1, fila 2 y en la fila 3 de toda la fila en realidad, ¿no? Ok, acá se nos quedó un poco grande, esto lo vamos a borrar un poco. Muy bien. Y esto lo vamos a prolongar porque con seguridad que va a ser más largo, ¿no?
Ok. Muy bien. Entonces, el primer paso consiste en eliminar los coeficientes de la primera columna por debajo de la diagonal, ¿no es cierto? Tenemos que eliminar esos dos coeficientes, pero antes de comenzar el proceso de eliminación tenemos que fijarnos si el coeficiente que está en la posición del pivote, es decir, en la posición del A11, es el mayor de la columna, ¿no? De la columna 1. Como claramente no lo es, ¿no? En valor absoluto, tenemos que hacer entonces, antes de la eliminación, una permutación de fila. Entonces, como íbamos a eliminar la columna 1, entonces acá le colocamos un apóstrofe para indicar que previamente vamos a hacer una permutación de fila. Entonces vamos a permutar ¿quién? La fila 1 con la fila, a ver, ¿quién me dice? ¿Con cuál fila vamos a permutar? ¿Con la 2 o con la 3? Con la 3. Con la 3, correcto, que es donde está el mayor coeficiente en valor absoluto, ¿no es cierto? Entonces vamos a permutar toda la fila 1 con la fila 3. Y solamente vamos a hacer esa permutación y nada más, ¿no? Que es la que nos interesa. Y siempre, siempre va a ser así, hacer una permutación por fila, nada más. Ok, entonces hacemos la permutación y colocamos en la posición de la fila 1 la fila 3, ¿no? Y en la fila 2 simplemente la copiamos, ¿no? Y en la fila 3 colocamos la fila 1. Entonces nos va a quedar acá 5, 6, 13, 45, 0, 1, 0. Y en la fila 3 colocamos entonces la fila 1. Ok. Y ahora vamos a eliminar ya la columna 1. Entonces colocamos el 1 indicando que vamos a eliminar la columna 1. Sin el apóstrofe significa eliminación. Con apóstrofe significa permutación de fila, ¿ya? Entonces, como ya la fila 1 es la fila del pivote, simplemente la copiamos, ¿no? Porque va a ser la fila de referencia para las operaciones sobre la fila 2 y sobre fila 3. Entonces solamente vamos a hacer operaciones en la fila 2 y en la fila 3. Ok, entonces, ¿qué operaciones vamos a hacer en la fila 2? Le vamos a restar a la fila 2 anterior la fila 1 multiplicado por un coeficiente multiplicativo, que va a ser ¿quién? El coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2 dividido entre el pivote. Entonces va a ser menos 5 novenos, ¿no? Y sobre la fila 3 le vamos a restar la fila 1 también, multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote. ¿Sí? Entonces va a ser menos 3 novenos. Ok, como hemos dicho que también vamos a utilizar esta tabla para resolver por factorización LU, entonces en las posiciones donde ya sabemos que son 0, ¿no es cierto? En estas dos posiciones, vamos a guardar, ¿no? Imaginándonos que son espacios de memoria, ¿no? Que estamos en programación. Entonces vamos a guardar en esos espacios de memoria los coeficientes multiplicativos, ¿sí? Ok, vamos a hacerlo más bonito esto. Ok, entonces esto vamos a trazar acá una línea. Y esta la podemos agrandar ahí, ¿no?
Ok, entonces, este coeficiente de acá lo vamos a llevar a esa posición, ¿no? Y este otro lo vamos a llevar ahí a la posición de la fila 3. Entonces, lo vamos a colocar, como vamos a trabajar con 3 cifras significativas, lo vamos a colocar ese valor con 3 cifras significativas. ¿Ya? Entonces, 5 novenos nos va a dar ¿cuánto? 0,5555. Entonces lo vamos a colocar con 3 cifras significativas, 0,556. ¿No es cierto? Y 3 novenos, 0,333. Entonces va a quedar menos 0,333. Ok. Entonces acuérdense que estos coeficientes que están en este espacio, que lo estamos remarcando, ¿sí? Son los coeficientes que vamos a utilizar después en el método de la factorización LU, ¿no? Esos coeficientes pertenecen a la matriz L. Ok, entonces ahora vamos a calcular cada uno de los coeficientes que están en esas posiciones, ¿no? Entonces el A22 va a ser ¿quién? Va a ser el 6 menos el que está arriba, ¿no? 2 multiplicado por su coeficiente multiplicativo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esas operaciones. Guardamos el coeficiente multiplicativo en memoria, de manera que nos sea más fácil hacer las operaciones. ¿Sí? Entonces va a ser 6 menos 2 por el coeficiente multiplicativo de la fila 2. Y eso nos va a dar, según yo, ustedes me corrigen si es que me equivoco, 7,11 con 3 cifras significativas. Luego va a ser 13 menos 2 veces el coeficiente, 14,1. ¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Continuamos en el vector B. Va a ser 45 menos, con el menos de 142 se hace más, 142 veces el coeficiente. Y eso nos va a dar menos 33,9 redondeado. Luego tenemos estos dos de acá, ¿no? 0 menos 0, 0. 1 menos 0 por el coeficiente multiplicativo, nos queda 1. Y 0 menos 1 por el coeficiente multiplicativo va a ser el negativo del coeficiente multiplicativo que nos había dado menos 0,556. Entonces el negativo de ese valor será 0,556. ¿Está bien? Ok. Espero que no haya duda. Si es que hubiese alguna duda, me pregunta. Bien, era una duda. ¿De dónde salió el 0,556? No sería 0 ahí, disculpen. ¿No? Porque estamos haciendo, la operación es este 0 menos el 1 que está arriba multiplicado por su coeficiente multiplicativo, ¿no? O sea, si lo hacemos explícitamente sería 0 menos 1 por menos 5 novenos, ¿no es cierto? Así quedaría. Entonces va a ser menos con menos se hace más. Lo decía por el de la izquierda, donde el pivote es menos 9 y abajo es 5. ¿No sería ahí 5 menos por menos sería más 9 por menos 5 novenos y sería 0 eso? Ah, en este espacio de acá estamos hablando. Sí, sí, exactamente. Claro, claro, ahí es 0. Eso justamente lo aclaré, ¿no? En esas posiciones, en estas dos posiciones es 0. Pero estamos utilizando esos espacios, por eso está con ese rectangulito, ¿no es cierto? Separando esos valores, porque esos espacios lo estamos colocando los coeficientes multiplicativos, ¿no? Estos de acá lo estamos colocando ahí. Ingeniero, está bien. ¿Ya? Ahora sí. Ok. Gracias.
Perfecto. Alguien está llegando. Muy bien. Entonces continuamos. Vamos a borrar esto. Y esto también. Muy bien. Entonces ya trabajamos en la fila 2, ahora vamos a trabajar en la fila 3. ¿No? Entonces vamos a calcular el coeficiente en la posición A32, ¿no? En este coeficiente de acá. Entonces, ¿va a ser quién? Va a ser el 7, ¿no? Menos 2, multiplicado ahora por su coeficiente multiplicativo, que es menos 3/9, ¿no? Entonces, hacemos esa operación. 7 menos 2 veces el coeficiente. Según yo, eso da 7,67. Ustedes me avisan si es que me equivoco en algo, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Está bien? Sí. Ok, entonces pasamos a la siguiente celda, que sería la posición A33, que va a ser 1 menos 2 veces el coeficiente de la fila 3. Y eso nos va a dar 1,67. Luego calculamos el B3, que va a ser 27, menos con el menos 142, nos da más 142 veces el coeficiente. Y eso nos va a dar menos 20,3. Luego hacemos en la posición de la A31 de la ex identidad, ¿no es cierto? En esta posición de acá, que va a ser ¿quién? Va a ser el coeficiente que está en la posición A31 de la identidad menos el coeficiente que está en la posición A11 multiplicado por su coeficiente de la fila 3. ¿Sí? Entonces hacemos esa operación y nos va a dar 1 menos 0 multiplicado por cualquier cosa, queda 1 nomás, ¿no? Porque va a ser, la operación es 1 menos 0 multiplicado por menos 3/9. Entonces, esto se hace 0 y nos queda 1, ¿no? Ok, pasamos a la siguiente celda y calculamos 0 menos 0, 0. No, perdón. Ya yo hice una operación errada acá, ¿no? No, está bien. Es 1. Y ahora hacemos esta operación 0 menos 1 multiplicado por el coeficiente multiplicativo. Nos va a quedar el negativo del coeficiente multiplicativo, ¿sí? Entonces acá nos va a quedar menos con el menos de 3/9, nos queda 0, 3, 3, 3. Es positivo, ¿no? Se hace positivo, ¿no? Ok. Terminamos entonces el primer paso. Ahora pasamos al siguiente paso, ¿sí? Que sería la eliminación de la columna 2. En este caso tendríamos que eliminar solamente este coeficiente. Pero resulta que ese coeficiente es mayor al que está en la posición del pivote. Entonces tenemos que hacer una nueva permutación de fila y por lo tanto lo indicamos con el apóstrofe, ¿no? Porque siempre vamos a colocar en la posición del pivote el mayor de la columna, siempre mirando de la diagonal hacia abajo, ¿no? Ok, la fila 1 ya no la tocamos, ya hicimos operaciones con esa fila, entonces ya no se toca, ¿no? Y ahora hacemos la permutación de toda la fila 2 con la fila 3, ¿ya? Entonces toda, incluidos los coeficientes que están en estas cajitas, hacemos la permutación de todas esas filas, ¿ya? Entonces va a ser menos 0, 3, 3, 3, 7, 6, 7, 1, 6, 7, menos 20,3, 1, 0, 0, 3, 3, 3. Entonces hemos colocado en la fila 2 la fila 3. Y vamos a hacer lo correspondiente, ¿no? En la fila 3 colocamos
la fila 2. Entonces nos va a quedar acá menos 5, 5, 6. Estos dos coeficientes pertenecen a la matriz L, ¿ya? Entonces los colocamos con ese rectangulito ahí, separándolos. Menos 33, 9, 0, 1, 0, 5, 5, 6. Ok. Ya hicimos entonces la permutación de fila. Ahora hacemos la eliminación de la columna 2, ¿no? Como vamos a hacer solamente eliminación, ¿no? Entonces vamos a ver si es que podemos estirarlo esto. Sí, creo que sí, ¿no? A ver, nada, no se puede estirar. Ok, vamos a agrandarlos esto un poquito. Muy bien. Entonces tenemos. Ahora vamos a eliminar la columna 2. Por lo tanto, la fila 1, como habíamos dicho, ya no se trabaja sobre esa fila, entonces simplemente la copiamos, ¿no? La fila 2 ahora es la fila del pivote, entonces nos va a servir de referencia, por lo tanto, la copiamos como está, ¿no? Porque ahora es nuestra fila de referencia. Y vamos a hacer entonces operaciones solamente, aquí está mal, en la fila 3, ¿no es cierto? Esta es la fila 1. Y en la fila 3 vamos a colocar el resultado de restarle a la fila 3, la fila 2 ahora, multiplicado por el coeficiente que queremos eliminar en la fila 3, ¿no? Dividido entre el pivote. Entonces hacemos esa operación, ¿no? Va a ser 7,11 dividido entre 7,67. ¿Sí? Ok, acá colocamos entonces los coeficientes multiplicativos y ahora le vamos a agregar, ¿no es cierto?, el coeficiente que viene de la fila 3, ¿no? ¿Qué cosa, che? Ok. Entonces, el resultado de esta operación lo vamos a colocar en esta posición acá, ¿no? Que es, como digo, pertenece a la matriz L ya, ¿no? No es a la matriz A. Entonces va a ser 7,11 dividido entre 7,67. Lo coloco con 3 cifras significativas y nos va a dar 0, perdón, lo vamos a hacer con negro, 0,927, ¿no? Con 3 cifras significativas. Y ese valor lo guardo en memoria porque voy a hacer operaciones sobre los otros coeficientes, ¿sí? Entonces, recordando de que todos estos coeficientes que están por debajo de estas líneas pertenecen a la matriz L, ¿no? Que vamos a utilizar para factorización LU. Ok, entonces hacemos 14,1 menos 1,67 veces el coeficiente de la fila 3, ¿no? Y eso nos dio 12,6 redondeado. Menos 33,9, menos con menos se hace más 20,3 veces el coeficiente. Y esto nos dio menos 15,1. Luego va a ser 0 menos 1 por el coeficiente, nos va a dar el negativo del coeficiente, que era 0,927, ¿no? En la siguiente posición va a ser 1 menos 0, 1. Y en la otra posición va a ser 0,556 menos 0,333 veces el coeficiente.
Y eso nos da 0,247. Ok, si es que no me hubiera equivocado, entonces esos serían los elementos que tenemos ahí. ¿Sí? Espero que esté todo bien hasta ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora voy a comenzar por el ítem A, que es resolver el sistema, ¿no es cierto? Entonces, en el ítem A, vamos a resolver por Gauss, ¿no? Resolver por Gauss. Ya hemos hecho la eliminación, que es el primer paso de Gauss, ¿no? Y el segundo paso de Gauss es la sustitución reversiva. Entonces, por sustitución reversiva, vamos a hacer a partir de la fila 3, ¿no? De la fila 3, entonces, desde la última fila, vamos a calcular el X3, que va a ser igual, ¿no es cierto? Fijándonos, esta sería nuestra fila 3. El 12.6 está multiplicando al X3 y es igual a menos 15.1. Entonces lo que hacemos es despejar X3, que va a ser menos 15,1, dividido entre el coeficiente que multiplica X3, que es 12.6. ¿Y eso nos da cuánto? Menos 1,20, redondeado, ¿no? No sé si estará bien. Pero que sí, ¿no? Ok, nos subimos a la fila 2, ¿no? Nos subimos a la fila 2 y de ahí despejamos X2. Entonces, vamos a tomar todos estos coeficientes, ¿cierto? El 767 multiplica al X2, el 167 multiplica a X3 y es igual a menos 20.3. Entonces, despejamos de ahí X2. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar el menos 20.3 que está al otro lado, menos el 1,67 que multiplica a X3, que lo acabamos de calcular, todo dividido entre el coeficiente que está multiplicando a X2, que es 767. Entonces, haciendo operaciones nos va a dar ¿cuánto? Menos 20.3, menos, con menos se hace más, 1,67 por 1.2. Todo eso dividido. A ver. Y eso nos daría menos 18,3, ¿sí? No sé si he hecho bien la operación, a ver. Creo que no, ¿no? Menos 2.39 me salió. Sí, ahí me olvidé de dividir entre 767, ¿no? Dividido entre 767. Y menos 2.39. Sí. Eso da, ¿no? Correcto. Luego nos subimos a la fila 1 y de ahí calculamos X1, ¿no? Entonces toda esta fila y de ahí despejamos X1, ¿sí? Entonces vamos a hacer menos 142 menos 2 veces X2, que es el que acabamos de calcular, menos 2 veces X3, que es menos 1,20, y todo dividido entre menos 9, ¿no? Ok. ¿Y eso nos da cuánto? Menos 142, 2 por 239,
Más 2 por 1.2, todo dividido entre menos 9. Y eso nos va a dar 14,98, que si lo redondeamos nos da 15,0, ¿no es cierto? Entonces nuestra solución, la solución, vamos a poner acá a este lado, va a ser 15 menos 2,39 y menos 1,20. Con 3 cifras significativas sería esa la solución, ¿no es cierto? Ok, ya resolvimos entonces el primer ítem. No sé si nos va a dar tiempo para resolver todos, pero vamos a intentar. Ahora resolvemos por el método de factorización ELU. Entonces vamos a ir por el método de factorización ELU. Ok, entonces acá tenemos que identificar cuál es la matriz L y cuál es la matriz U. L es una matriz que tiene unos en la diagonal, ceros por arriba, y por debajo van a estar los coeficientes multiplicativos, ¿no? Que en este caso van a ser ¿quiénes? Fíjense, todos estos coeficientes son los coeficientes de la matriz L. Entonces eso simplemente los copiamos acá, ¿no? Entonces va a ser menos 0,333 menos 0,556 y 0,927. ¿Están de acuerdo, no es cierto? Eso sería entonces los coeficientes de la matriz L. Y la matriz U son todos los coeficientes que quedaron por arriba, ¿no es cierto? Todos estos de acá. Esa es la matriz U. Porque todos los coeficientes de la matriz U que están por debajo de la diagonal valen 0. ¿Sí? Entonces nos va a quedar menos 9, 2, 2. Acá va a ser 0, 7,67, 1, ¿cuánto es? 67, 0, 0 y 12,6. Listo, ya tenemos las dos matrices que necesitamos para el método de factorización LU, ¿no? Entonces, la primera ecuación que tenemos que resolver es L por C igual a B asterisco. ¿Quién es B asterisco? Lo vamos a poner acá arriba. B asterisco es el vector B con las permutaciones de filas que se hicieron. Entonces, fíjense que nuestro vector B es el que está acá al comienzo, ¿no? Lo vamos a copiar. Este es nuestro vector B. Copiamos y lo vamos a trasladar acá. Ok, vamos a poner aquí a un ladito. ¿Qué permutaciones hemos hecho? Entonces, en el paso 1, 1', hemos permutado la fila 1 con la fila 3, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, permutamos esta fila con esta. Por lo tanto, nos quedaría en la posición de B1, menos 142. El 45 todavía no se hizo permutación. Y el 27 quedó en la tercera posición. ¿Sí? Ahora tenemos que hacer la otra permutación que se hizo en el paso 2', que es la fila 2 con la fila 3. ¿No es cierto? Entonces, esta permutación de acá. Entonces, el 27 sube a la posición del B2 y el 45 a B3. Entonces, eso lo vamos a colocar ahí. ¿Sí? Entonces, el 25 se viene para abajo, ¿no es cierto?
El 45, perdón. ¿Qué pasó ahí? Y el 27 quedó en esa posición. Muy bien. ¿Sí? Ok. Entonces ya esto lo eliminamos porque no nos chipemos. Ya tenemos nuestro vector B asterisco. ¿Sí? Entonces acá hacemos la operación, ¿no? Va a ser entonces la matriz L. Lo vamos a poner como... Sí, está bien ahí. Ingeniero, ¿solo se hace una permutación en el B? Dos permutaciones, ¿no? Ah, dos y sí, ya. Sí, dos permutaciones. Ok, esa es L. Acá va a estar nuestro vector C. C1, C2, C3 y igual a B asterisco, que es menos 142, 27, 45. Fíjense que este vector C, C que vamos a determinar, va a ser igual a este último vector, bueno, aproximadamente igual, ¿no? Si es que no hay muchos errores de redondeo, al último vector B que hemos hecho en la eliminación de Gauss, ¿ya? Eso vamos a estar atentos y lo vamos a verificar. Ok, entonces hacemos operaciones acá, ¿no? De la primera fila, directamente C sub 1 va a ser menos 142, ¿no es cierto? Que el 1 está multiplicando a C sub 1 igual a menos 142, ¿no? Entonces C sub 1 es menos 142. Luego nos bajamos a la fila 2, ¿no? Y de ahí despejamos C sub 2. Donde tenemos del otro lado es 27 y el menos 0,333 pasa con más 0,333 y que multiplica a C sub 1, que ya lo conocemos y que vale menos 142. Entonces nos va a quedar ¿cuánto? 27 menos por menos 142. Y eso nos va a quedar 74,3. ¿Eso es? Oh, ya me está dando un error ahí. ¿Dónde me he equivocado? ¿O es que he hecho mal las permutaciones? A ver. Creo que ese último resultado, menos 20.3 me salió a mí. ¿Sí? Sí. Sí. Yo cometí acá un error en un signo. Es en vez de menos es más. Sí, 20,3 correcto. Negativo, ¿no es cierto? Ok. Menos 20,3. Ok, nos pasamos a la tercera fila. Y va a ser entonces 45, que ya estaba del lado derecho. El menos del 0,556 pasa con más. Y que multiplica a C sub 1, que es menos 142. Menos 0,927, que multiplica a C sub 2, que es el que acabamos de encontrar, ¿no? Entonces va a ser ¿cuánto? 45 menos 0,56 por 142 más 0,927 por 20.3. ¿Así? Y eso nos dio menos 15,1. A ver, lo comparamos con... Y es correcto, ¿no es cierto? Este vector de acá tiene que ser el mismo, ¿no? Que todo esto de aquí, ¿no? Ok. Entonces, está correcto, ¿no? En este caso, los errores de redondeo no han sido muy significativos, que nos han dado exactamente los mismos valores. No siempre es así, ¿no? Dependiendo de los errores de redondeo, pudieran haber algunas pequeñas diferencias. Ok, ya resolvimos el sistema 1, ahora pasamos a resolver el sistema 2, que va a ser U
por X igual a C, ¿no es cierto? Entonces, tenemos acá U, que va a ser 9, 2, 2, 0, 7, 67, 1, 67, 0, 0, 12,6. Que multiplica entonces a X1, X2, X3 y es igual a C, ¿no? Que es menos 142, menos 20,3 y menos 15,1. Aquí es por sustitución reversiva, entonces va a ser, desde la última fila, calculamos X3, que va a ser, voy a colocar directamente las operaciones, menos 15,1 dividido entre 12,6. Y eso nos da menos 1,20 redondeado. X2, como son las mismas operaciones, fíjense que hemos hecho acá, ¿no? Para calcular X1, X2 y X3, ¿no? Básicamente son las mismas operaciones. Entonces, vamos a copiar los resultados, ¿no? Va a ser menos 239 y de X1 colocamos su resultado que va a ser 15,0. ¿No es cierto? Ustedes lo verifican de todas maneras, pero como son las mismas operaciones, no hay dónde perderse, ¿no? Ok, pasamos al ítem C, que va a ser ¿quién? Calcular el determinante de la matriz A. Ok. Es simplemente, ahora conocida la matriz U, es simplemente aplicar la fórmula, ¿no? El determinante de la matriz A va a ser igual a menos 1 elevado al número de permutaciones por la productoria de los coeficientes que están en la diagonal de U. Ok, hemos hecho dos permutaciones, entonces P vale 2, ¿no? Por el producto de los coeficientes de la diagonal, que son todos estos coeficientes, ¿no? De la matriz U, de la que quedó en el último paso de la eliminación de Gauss. Entonces va a ser menos 9 por 7,67 y por 12,6. Menos 1 al cuadrado obviamente va a quedar 1, ¿no? Entonces va a ser menos 9 por 7,67 y por 12,6. Con tres cifras significativas nos va a quedar menos 870. ¿Sí? Redondeado, ¿no? Con tres cifras significativas. Ok, y pasamos al siguiente ítem, que es el ítem D, que es calcular la inversa de A. La inversa de A. Entonces, vamos a calcular la inversa de A. ¿Sí? Para ello tenemos tres sistemas, ¿no es cierto? Cada uno, vamos a copiar acá la matriz U, ¿no? Cada uno va a ser la matriz U con cada uno de los vectores B, ¿no? Entonces vamos a tener acá nuestro primer sistema. Nuestro primer sistema va a ser la matriz U, que multiplica a los coeficientes de la primera columna de la inversa, que sería entonces A sub I 1, y es igual a, lo hemos llamado W, a la primera columna, ¿no? Este de acá va a ser nuestro W, ¿no es cierto? Lo vamos a copiar acá para que quede claro. Vamos a copiarlo. Todos estos coeficientes, entonces, son los que pertenecen a la matriz W. Vamos a poner aquí arribita.
La matriz W entonces va a ser igual a todo esto de acá. Esta columna de acá la hemos llamado W sub I1, ¿no? Esta otra columna es W sub I2 y W sub I3, ¿no es cierto? Entonces, acá copiamos nuevamente la matriz U. Entonces va a ser la matriz U por la primera columna de la identidad, que sería el A11, el A21 y el A31. Y es igual a la primera columna de W, ¿no? 0, 0, 1, 0, 900. Acá es el negativo, ¿no? Va a ser entonces menos 0,927. Entonces, por sustitución reversiva, resolvemos la última ecuación que va a ser para nuestra incógnita, en este caso el A31, ¿no? Que va a ser 0,927 dividido entre 12,6. Menos 0,927 dividido entre 12,6 nos va a dar menos 0,0736. Nos subimos a la segunda fila y resolvemos para A sub 2,1, que va a ser igual a 1 menos 1,67 que multiplica a 3,1, que es menos 0,0736, todo dividido entre 767. Y eso nos va a dar ¿cuánto? $0,146. Luego nos subimos a la primera fila para calcular el A11, que va a ser igual a 0 menos 2 veces 0,146 menos 2 veces menos 0,0736, todo dividido entre menos 9. ¿Y eso va a dar cuánto? Va a dar, según yo, 0,0161. Ok, espero que no me hubiera equivocado, ¿no? Entonces, nuestro primer vector de la inversa, que es el A sub I1, va a quedar entonces 0,0161, 0,146 y menos 0,0736. Ese sería nuestro primer vector columna de la inversa, ¿no? Ok. Los otros dos vectores, ¿no?, se resuelven entonces multiplicando ahora la matriz U por la segunda columna de la inversa, y es igual al segundo vector, ¿no?, de nuestra matriz W. Entonces vamos a... Wow. Caramba. Paso anterior. Copiar. Mientras copiamos. Ok. Vamos a poner acá.
Ok, aquí vamos a simplemente, como es otro vector, ¿no? El vector W va a ser 0, 0, 0, 1, ¿no es cierto? El vector 2. Y acá el vector de A, de la inversa, ya es la segunda columna. Entonces vamos a borrar solamente el segundo subíndice, ¿no? Que es de la columna 2. Ok, entonces hacemos lo mismo, ¿no? De la fila 3 resolvemos el A32, que lo vamos a hacer directo ahora. Va a ser 1 dividido entre 12.6. Y eso nos da 0,0794. De la segunda fila resolvemos para el A22, que va a ser 0 menos 1,67 multiplicado por el A32, que es 0,0794. Todo eso dividido entre 767. Y eso nos dio menos 0,0173. De la fila 1 ahora encontramos el A12, que va a ser 0 menos 2 por menos 0,0173 menos el otro 2 por 0,0794 y todo eso dividido entre menos 9. Y esto nos va a dar 0,0138. Bueno, hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Para calcular el tercer sistema. Como ya se nos fue la hora, se los voy a dejar a ustedes y lo continuamos la siguiente clase para ver si es que hubo alguna duda, ¿ya? Entonces acá hacemos lo mismo, solo que ahora vamos a trabajar con la columna 3, ¿ya, no? Ok, entonces acá, caramba. Corregimos. La tercera columna ahora va a ser ¿cuál? 1, 0,333 y 0,247. Y acá en A, ahora ya va a ser el vector de la tercera columna de la inversa. Entonces acá va a ser 3, 3 y 3, ¿no? Y resolvemos para los tres valores que serían el A33, el A23 y el A13, ¿no? A ver, vamos a resolver rapidingo. 0,247 dividido entre 12.6 nos da 0,0196. 0,333 menos 1,67 por 0,0196. Todo dividido entre 767. Y eso nos dio 0,0391. Y finalmente va a ser 1 menos 2 por 0,0391 menos 2 por 0,0196. A ver, vamos a hacer otra vez la operación. Bueno, si me equivoco en algo, ustedes por favor lo corrigen, ¿ya? 391 menos 2 por 0,196, todo dividido entre menos 9. Según yo, entonces acá va a dar 0,0981, ¿no? Redondeado. Ok. Y la inversa entonces quedaría simplemente uniendo estos tres vectores, ¿no?
¿no? Este sería el primer vector de acá. Lo vamos a copiar ahí. Ese primer vector vendría acá. A ver. Caramba, no lo copió. Bueno, lo vamos a hacer directo. Va a ser 0,0161. 0,146 y menos 0,0736. El segundo vector sería 0,0138 menos 0,0173 y 0,0794. El tercer vector 0,0981 0,0391 y 0,0196. Listo. Según yo, esto es la inversa. Ahora yo acá la he resuelto. La voy a copiar. Lo hice por Excel, ¿no? Lo hice por Excel. A ver, y me dio este resultado. Ahora vamos a ver, lo vamos a comparar. Que no tiene nada que ver, Rockcaster, ¿no? No sé si es el mismo resultado. Ah, no, esta es otra matriz, sí. Esta es otra matriz inversa. Ok, ustedes la revisan de todas maneras si es que hay algún error y la próxima clase lo corregimos, pues, ¿ya? Ok, jóvenes. No nos alcanzó mucho el tiempo. Tenemos todavía varios ítems para resolver. Entonces los continuamos la siguiente clase, ¿ya? Quedamos por ahí. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no se hubiera entendido? Ya, se los voy a colocar ahí, esta pizarrita se las voy a colocar ahí en la plataforma, ya como la clase del día, que es ahora, ¿cuánto es ahora? Ahora es 6. 6 de diciembre, ya, wow, qué cosa, che, cómo se pasa el tiempo. Ya, ok, jóvenes, entonces que tengan muy buenos días y chau, chau para todos. Luego, ingeniero. Chau, chau.